y que este sujeto garantiza, certifica que son ciertos. Esa necesidad de certidumbre de los actos de los particulares es el fundamento de la fe pública. Y por eso les mencionaba yo hace un rato, el hecho de cuando estaban realizando su resumen de la historia del derecho notarial, porque haciendo el resumen se darán cuenta por qué surge la necesidad de la existencia de notarios, por qué surge la necesidad de ciertas normas o principios para poder realizar o dejar constancia de hechos y circunstancias. Surge porque se necesita proveer de certidumbre a los actos de los particulares, y mientras más complejos son los actos y las relaciones entre los particulares, más necesaria se hace la intervención de un tercero que los dote precisamente de fe pública, es decir, que los dote de la presunción de veracidad, que garantice que esos actos son ciertos. Ahora, ¿qué clases de fe pública hay? Porque si se dan cuenta, entonces ya vemos un sujeto calificado por el Estado. Quiere decir que no solo el notario, que si bien es cierto, es un sujeto calificado por el Estado, al cual se le inviste con fe pública, y por lo tanto sus actos se presumen, o los actos de que deja constancia se presumen como ciertos, siempre que lo esté realizando en el ejercicio de la función notarial. Pues una carta de un notario a su novia, esa no hace fe pública. Pero una escritura pública autorizada por notario con las formalidades que establece el Código de Notariado, por supuesto que hace fe pública. Un acta de legalización de firma o de documento elaborada por un notario con fundamento en las garantías y condiciones, requisitos y formalidades que establece el Código de Notariado, hace fe pública. Un telegrama que manda un notario no hace fe pública. Entonces, ¿cuándo hace fe pública la actividad del notario? Hace fe pública cuando está ejerciendo su función notarial de elaboración de instrumentos públicos, es decir, cuando está dejando constancia o dando fe de hechos y actos que ocurrieron en su presencia, de acuerdos a los cuales autoriza. En esos momentos, el notario está ejerciendo y está dotando de fe pública a esos actos y contratos. Está dando fe de su existencia, de su veracidad y de que cumplen todos los requisitos necesarios para tener validez. Pero ese es el caso del notario. Ocurre que hay otros sujetos en el entramado institucional del Estado y del ordenamiento jurídico que tienen, o sus actos también gozan de esas categorías, porque se recuerdan, es una investidura del Estado que en el caso del derecho notarial se la dan a los notarios. Pero no solo a ellos les da esa investidura. Y vamos a encontrar que existe fe pública registral, administrativa, judicial, extrajudicial o notarial, que es la que estábamos hablando, y legislativa. En primer lugar, vamos a decir que la fe pública registral está asignada por el Estado a los registradores en sus diferentes manifestaciones, de la propiedad, de marcas, de garantías mobiliarias, etcétera, etcétera, a efecto de que puedan extender los documentos en los que se prueba la inscripción de los diferentes actos. Es decir, ellos dan fe de la información que obra en los registros. Por eso es fe pública registral, porque el funcionario que está autorizado para dar fe de la existencia de cierta información está dotado, investido, calificado, autorizado por el Estado para que esa información se presuma cierta al momento que la autoriza, la autentica, la firma. La fe pública de que se encuentra investido todo registrador está limitada a un determinado ámbito de competencia, la cual corresponde a la específica naturaleza del registro de que se trata. Es decir, un registrador de la propiedad no va a dar fe de las marcas, un registrador de marcas no va a dar fe de una garantía mobiliaria. La fe que ostentan determinados funcionarios se materializa a través de la certificación, que no es más que un documento mediante el cual el funcionario registral está dando fe de la existencia del registro que se está reproduciendo, lo cual es congruente con relación a la fe pública, o más bien a que la fe pública se manifiesta y materializa en forma documental. Entonces tenemos la primera, fe pública registral. En segundo lugar, tenemos fe pública administrativa. La fe pública administrativa, que si bien es cierto, los registradores son funcionarios administrativos, pero se diferencian en la naturaleza de las actividades que realizan, que son muy específicas. En el caso de la fe pública administrativa, es la asignada por el Estado a algunos agentes, funcionarios o empleados públicos para que puedan certificar dentro del ámbito de su competencia ciertos hechos o actos que se relacionan directamente con la administración pública. Dichas certificaciones, por obra de reconocimiento estatal a esta clase de fe pública, gozan de credibilidad y autenticidad a nivel de la comunidad, es decir, se tienen que presumir como ciertos. Por ejemplo, antes existía el puesto de oficial mayor en muchos ministerios. ¿Qué era el oficial mayor? Básicamente era el secretario del ministerio,
Es decir, cuando se le pedía que se certificara, se diera fe de documentación que obraba en un ministerio, el ministro de su despacho trasladaba al funcionario, en este caso al oficial mayor, las copias de la documentación, y el oficial mayor elaboraba una certificación garantizando que las copias habían sido reproducidas de su original, es decir, dando fe de la información que se mandaba. Esa es fe pública administrativa. Cualquier funcionario que realiza la actividad de dar fe en las instituciones públicas, en este caso del Ejecutivo, ejerce función, o más bien fe pública administrativa. Y en consecuencia, los actos que certifica se consideran o se presumen ciertos con la misma validez que se presumiría una auténtica notarial, por ejemplo. Entonces tenemos la fe pública registral y la fe pública administrativa. También tenemos la fe pública judicial. Esta clase de fe pública la reconoce el Estado con relación a los secretarios de los juzgados o tribunales. Es decir, es la misma característica. Es un funcionario, solo que en este caso del organismo judicial, adscrito en cada juzgado, porque este caso va más allá, adscrito a órgano jurisdiccional, que da fe y garantiza que los actos de los cuales van a entregar reproducciones obran efectivamente en los expedientes judiciales. Cuando ustedes les pregunten, ¿quién tiene fe pública en un juzgado? Ustedes no van a decir que el oficial, no van a decir que el notificador, no van a decir que el comisario, que son cargos de los juzgados, y tampoco van a decir que el juez, porque para que tenga validez los actos, hechos y circunstancias que se plasman incluso en las resoluciones judiciales deben estar firmados por el juez, pero certificados, es decir, firmados, autenticados también por el secretario del juzgado. De modo que quien ostenta la fe pública en el órgano jurisdiccional es el secretario y es quien emite las certificaciones de los expedientes. A esta fe se le llama fe pública judicial. Fe pública legislativa es la que corresponde al organismo legislativo. De la misma forma, al funcionario que está autorizado por la ley para emitir certificaciones de información o de actos, hechos y circunstancias de las que se realizan en el organismo legislativo. En este caso, los secretarios de junta directiva están facultados para extender certificaciones de las actas de las decisiones de los puntos de acta de junta directiva. En consecuencia, quien ostenta la fe pública, es decir, quien ejerce la calidad que ejercería un notario en lo privado, digamos, en el organismo legislativo, son los secretarios de junta directiva cuando certifican hechos y circunstancias que ocurren en el organismo legislativo, incluida la emisión de leyes. Y finalmente, la fe pública extrajudicial o notarial, que, como les decía, es la certeza y eficacia que da el poder público a los actos y contratos privados. Sí. A los actos y contratos privados por medio de la autenticación de los notarios, es decir, la intervención del notario, así como la presunción de veracidad que reciben los documentos elaborados y autorizados por un notario. Fe pública extrajudicial o notarial, incluso podríamos decir que es esto: la presunción de veracidad que reciben los documentos elaborados y autorizados por un notario. Entonces ya vimos las clases de fe pública: registral, administrativa, judicial, legislativa y extrajudicial o notarial. Y finalmente, ¿cuál es el ámbito o el campo de aplicación de la fe pública? Pues vamos a decir que se extiende a prácticamente todas las materias del derecho. Incluso los negocios, actos, hechos y documentos de los particulares constituyen la materia de interés inmediato sobre los cuales se ejercita la fe pública. Toda circunstancia que sea plasmada en un documento y que requiera la participación de un sujeto autorizado por el Estado para garantizar la certeza, veracidad y seguridad de esa información, se encuentra dentro del ámbito de la fe pública, ya sea notarial, registral, judicial, administrativa, legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tenemos alguna duda al respecto. ¿Estamos claros en esto? Sí, licenciado, claros. Ok. Bueno, dicho eso, aquí terminamos este punto que corresponde a la fe pública y por la hora también terminamos el curso de este día.
Vamos a continuar el jueves de la próxima semana con el siguiente tema que nos corresponde. Nuevamente les consulto, si tuvieran alguna duda, este es el momento. ¿Jueves de esta semana? ¿Cómo? ¿El jueves de esta semana? ¿Pasado mañana? Esta semana, sí. Virtual también. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, dicho eso, compañeros, vamos a terminar por aquí. Les agradezco mucho su atención. Espero que pasen una buena noche. Nos platicamos el próximo jueves. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, compañeros, feliz noche. Feliz noche.